Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Vamos a hablar de la importancia que tiene el español en los medios de comunicación actuales, la dimensión, el número de hablantes, el alcance que tiene y el impacto social de estos medios. Pero antes, para que nos situemos y para que sepamos exactamente la relevancia de este dato, permíteme que te hable de un concepto que estoy segura de que has oído en muchas ocasiones, la aldea global. El término aldea global fue creado por Marshall McLuhan, un profesor de literatura inglesa y de teoría de las comunicaciones. Cuando él habla de la aldea global, parece tener una idea bastante clara del desarrollo que iban a tener los medios de comunicación en los años siguientes, y no solo del desarrollo, sino de la implicación y de la trascendencia que los medios iban a tener en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. McLuhan asistió a parte del desarrollo de estos medios, pero fíjate que murió en el año 1980, o sea que no conoció Internet. Pero, sin embargo, ya en esa época los datos que él tenía y el ambiente de los descubrimientos y los avances tecnológicos le hicieron pensar en una sobredimensión de los medios de comunicación. Lo que le preocupa a McLuhan no es el desarrollo tecnológico, sino el alcance que van a tener en nuestra vida privada. Te lo explico. La aldea global de McLuhan, tal y como él la describe, es una especie de universo de comunicaciones que está estrechamente relacionado, es interactivo y tiene un alcance mundial. Este universo de comunicaciones haría que la distancia y el tiempo fueran factores muy poco relevantes. Sus reflexiones dan una extraordinaria importancia a los medios de comunicación masiva, a los mass media. Y una de las frases que se repite es: el medio es el mensaje, con la variante el medio es el masaje. Es decir, los medios van a articular un discurso que va a ir repitiéndose una y otra vez a modo de masaje y van a ir conformando nuestra forma de pensar. Esta idea de McLuhan tiene dos implicaciones. De una parte, los medios van a configurar efectivamente nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra educación, nuestros criterios morales, nuestros valores, en definitiva, la vida en general. Y de otra parte, resaltaba que la influencia de los mensajes se debe más a la propia naturaleza del medio que al contenido real de los mismos. Y fíjate, cuando hoy vemos los medios de comunicación que nos rodean, efectivamente hay un alcance mundial, están articulados. ¿Cuántas veces seguimos a una persona por Twitter porque es un actor que además vemos en la televisión o en el cine? Y en la segunda parte, McLuhan, pues la verdad es que en mi opinión creo que fue bastante preclaro con cuánta frecuencia hoy se le da valor a un tweet simplemente porque es una noticia que se ha difundido por Twitter a través de una persona de la que a lo mejor pues somos seguidores, pero no nos fijamos tanto en el contenido como en tal persona ha puesto un tuit y ha dicho esto. En fin, McLuhan no podía prever nada de esto, pero lo cierto es que cuando leemos sus escritos parece que tenía algún tipo de bolita de cristal para ver el futuro. Yo creo que sí, yo creo que los medios de comunicación son tal y como él los describe. McLuhan se extiende hablando ya, digamos, hacia una visión catastrofista.
Él vaticina la muerte de algunos medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, vaticina la muerte de los libros, fundamentalmente porque dice que va a haber una devoradora expansión de los medios audiovisuales. Bueno, ahí la verdad es que también vuelvo a pensar que lleva razón. Lo que no vio McLuhan exactamente es la complementariedad de esos medios de forma positiva. Por ejemplo, hoy vemos como un libro o un autor literario se difunde no solo porque escribe un libro, sino porque tiene un blog o tiene un podcast o lo seguimos por Twitter, etcétera, ¿no? Hoy realmente no somos lectores exclusivamente, sino que somos también seguidores de un personaje. Eso tiene su parte buena y su parte mala, pero sobre todo, conecto con la idea de McLuhan, actúa como un masaje. Lo que ese autor dice, lo que ese autor transmite a través de los medios de comunicación, es una especie de masaje continuo que va moldeando nuestra forma de pensar. Las propuestas de McLuhan han sido ampliamente seguidas en la teoría de la comunicación y muchas de ellas revalidadas por la realidad posterior que él no conoció, ¿no? Son quizás responsables también de la magnificación que se le ha dado al poder de los mass media, de los medios de comunicación de masa. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Realmente tienen tanto poder los medios de comunicación? Hoy parece que sí, ¿no? De hecho, hoy vemos como los medios, y no medios especialmente de calidad, sino medios que están en manos de todo el mundo, en los que hay contenido de calidad, pero contenido basura, ¿no? Como Twitter o como puedan ser Facebook, etcétera, ¿no? Hoy vemos, como te digo, que de alguna manera estos medios forman opinión, educan, entre comillas, ¿no? Definen comportamientos como aceptables o no aceptables, tienen valor como modelo y en muchos aspectos, además de la vida cotidiana, los medios de comunicación masivos, tal y como hoy los vivimos, las redes sociales, no están restringidos a un ámbito. Hoy los medios tienen contenidos científicos, culturales y de la vida cotidiana. Lo que desde mi punto de vista es más importante es que para muchos individuos estos medios son el único referente, la única fuente de información, dicho también entre comillas, ¿no? Incluso en el aspecto lingüístico. Y ahora vamos a ello. Estos medios de comunicación masiva tienen una impronta y tienen una influencia en la lengua. Lo global en la lengua trae como consecuencia a veces la pérdida de la identidad lingüística de algunos hablantes o de algunas variedades que a lo mejor al estar marcadas ceden a veces gustosamente sus peculiaridades lingüísticas a cambio de prestigio, de economía de medios, etc. La renuncia a lo particular, a la identidad, no crea un código artificial de lenguaje, sino que crea una especie de estandarización mayor del registro que se utiliza para medios o para productos que conforman nuestra vida cotidiana y a los que se espera poder difundir. ¿Lo global atenta contra la lengua? Mira, en principio yo te diría que no. Al contrario, refuerza todo lo que es normativo, es decir, lo que es normal, lo que es común entre los hablantes. Pero sí es cierto que muchos hablantes pierden características peculiares de su forma de hablar para meterse en esa corriente de lo que es habitual. Y de otra parte, se toman usos ajenos simplemente porque se ponen de moda en las redes sociales. ¿Por qué te hablo de la aldea global y en concreto de la aldea global del español? Porque una de las cosas que vamos a abordar en el siguiente capítulo es lo que se llama el español global o el español internacional o neutro. Una norma artificial, te lo adelanto, pero una norma que se utiliza en los medios de comunicación para difundir productos en español para todo el mundo, independientemente de cuál sea la variedad de español que se hable en un determinado país.
el español de las telenovelas, el español de los medios de comunicación, el español de la diplomacia, el español que oímos a un presentador en televisión. Todos ellos tienen como referente ese español global o el español neutro. Un español que, ya lo veremos, tiene aspectos positivos y aspectos negativos, pero te voy a despedir con los aspectos positivos. Actúa como un refuerzo de la identidad de los hispanohablantes, sobre todo cuando están en contextos donde tienen que hablar diariamente, cotidianamente, otras lenguas, como es el caso del inglés en los Estados Unidos. Lo global es hoy un elemento avalado por algunos, ensalzado por algunos y denostado por otros. Hay muchas personas que piensan que toda esta dimensión global atenta contra la persona. No nos pongamos catastrofistas. En esta globalidad y en los medios de comunicación que nos rodean, tenemos también una baza para difundir nuestro español. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.